Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en este precioso día que el Señor ha hecho, para que podamos alabarle y adorarle como iglesia. Y en esta mañana vamos a meditar en un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo número 13. Pero antes de leer y de empezar a meditar en la palabra de Dios, quisiera que podamos tomarnos un minuto para recordar en este día, en esta semana, la partida de Evangelina. Quiero hacer un paréntesis de esta héroe de la fe, una columna, una persona que fue fundamental en la vida de la iglesia de Villaluro, alguien que con su oración, perseverancia, constancia, la hemos visto hasta sus últimos días, apoyando y dando fuerza a los hermanos a través de su vida. Una persona que ha sido un ejemplo para nosotros, ha sido un ejemplo para la iglesia, y hoy tenemos la iglesia que tenemos gracias a estos hermanos que entregaron su vida, su tiempo, su oración y dedicación para que hoy podamos ser una iglesia en Guay 132, en Villaluro. Gracias Dios por habernos permitido haber conocido esta héroe que tú nos has puesto en el camino y que hoy está contigo, hoy está mejor y realmente te vamos a extrañar y esperamos ser fieles como lo ha sido ella, para que podamos un día encontrarnos también con ella. Pero vamos a leer en la palabra del Señor hoy en Lucas capítulo 24, versículo número 13, que dice: en el camino a Emaús, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Son estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras todo lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en vosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo había reconocido al partir el pan. Llevamos más de 100 días de confinamiento. Llevamos cientos y miles de horas esperando a ver qué va a pasar. Realmente estamos en una situación de incertidumbre y desesperanza que nos hace acordar un poco a estos dos que caminaban hacia Emaús. Ellos habían puesto toda la esperanza en Jesús. Ellos habían puesto toda la esperanza en que Él iba a redimirlos, en que Él iba a ser el próximo rey, en que Él iba a gobernar a todo el pueblo. Ellos esperaban que Él tomara el poder, el gobierno, y que los empezara a gobernar, como lo habían hecho David, Salomón, y habían conquistado un montón de cosas. Pero eso no pasó, sino que Jesús tenía otros planes, Dios tenía otros planes. El gobierno que Él quería establecer no era político, sino que era algo espiritual. Ahora, para que pensemos, Dios tiene un plan, Dios tenía un plan, ellos pensaban otra cosa, pero Dios sabía lo que iba a hacer. Y quiero decirle, hermanos, que hoy estamos en este tiempo donde tenemos que estar confinados, tenemos que estar en nuestras casas, y Dios realmente sabe lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar. Y Él tiene total conocimiento de lo que estamos pasando. Ahora, para meternos un poquito en la historia, dice que ese mismo día que lo habían visto a Jesús, las mujeres, resucitar, ellos, totalmente desesperanzados, se fueron a Emaús. Emaús es una aldea que queda a 11 kilómetros aproximadamente, 10, 12 kilómetros, son 70 estadios, y se fueron caminando hacia el oeste a esa ciudad. Ahora, Jerusalén está en un monte, por eso se llama el monte de Sión, se llamaba cuando iban a adorar a Dios, iban al monte de Sión. Ahora, desde Emaús a Jerusalén había que subir hacia el este, pero para irse de la ciudad tenían que descender hacia el oeste. Y no solamente que descendían, sino que ellos iban caminando y al atardecer tenían el sol de frente, porque justamente hacia el oeste es donde el sol se coloca o se va a la noche, al anochecer. Y dice que hablaban entre sí. Hablaban entre sí de las cosas que habían sucedido. Me imagino que habían estado pensando, planeando. Ahora vamos a tener a Jesús como rey y todo va a cambiar. Tal vez estaban pensando en dejar de pagar impuestos. Tal vez pensaban que iban a directamente eliminar al pueblo romano, aquellos que los oprimían. Tenían un montón de planes. Había un montón de planes. Como nosotros este año, al comenzar el año, nosotros teníamos un montón de planes. Habíamos planeado un montón de cosas. Es normal que nosotros como personas, como seres humanos, al comenzar el año, empecemos a planear. Y planeamos cosas que deseamos, que queremos, que ya habíamos proyectado. Y estaban hablando entre sí de lo que había sucedido. Ahora yo pensaba, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando entre sí? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? Porque nosotros estaremos pensando y estaremos hablando, ¿hasta cuándo va a ser este tiempo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar?
¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hago con el trabajo? ¿Cómo hago con los sueldos? Aquellos que tienen que pagar sueldos. Hay otros que están sin trabajo. Hay otros que están trabajando y cobran la mitad. Hay otros que todavía no cobraron. Hay otros que directamente perdieron todo y no van a poder cobrar. Algunos no pueden pagar el alquiler. No pueden pagar las cuentas. Algunos que tal vez viven del alquiler no tienen los que le pagan el alquiler. Porque empiezo a hacer toda una cadena donde esta pandemia empezó a nivelarnos a casi todos al mismo nivel, nos empezó a llevar a todos a la misma circunstancia. Algunos no pueden pagar la tarjeta. Algunos están endeudados con la tarjeta. Algunos han pedido préstamos. Algunos no saben si le van a cortar los servicios, aunque está establecido que no. Pero cuando volvamos de la cuarentena, ¿cómo vamos a hacer para pagar eso? Algunos tenían vacaciones. Yo tenía varios compañeros de trabajo que habían sacado vacaciones para marzo, para abril. Las tenían pagas y no se pudieron ir a ningún lado. Algunos la perdieron. Otros que estaban planeando tal vez su viaje de egresados. Era normal que entre junio y septiembre uno viaje y disfrute el viaje de egresados. Ni hablar de aquellos que comenzaron en primer grado. Ese paso de jardín a primer grado, empezar a escribir, aprender a escribir, aprender las letras, aprender a escribir en un cuaderno, aprender a poner números. O aquellos que están terminando, algunos están en su último año de estudio y hay una incertidumbre porque no saben qué va a pasar. Gente que no ve a sus familiares, que no ve a sus seres queridos, porque justamente no los podemos ver, porque ponemos en peligro a nuestra familia, ponemos en peligro a aquellos que son ancianos entre nosotros, porque tal vez a los más niños no afecte tanto, pero ese niño, si abraza a su abuelo, lo puede contagiar y en poco tiempo se lo puede llevar. Así que aquello que tanto anhelamos como un abrazo puede ser malo para nosotros, y eso está creando una incertidumbre totalmente, una incertidumbre completa en nuestro corazón, en nuestra mente, y hasta no sabemos qué va a pasar con la iglesia, porque es evidente y es una realidad que la iglesia no va a volver a ser la misma. Somos uno de los grupos que concentran personas, como los conciertos, los partidos de fútbol, los teatros, los cines y las iglesias. Son las actividades que más gente concentra. Y otra de las cosas que se está descubriendo es que si cantamos, también transmitimos el virus cada vez más lejos. Así que estamos en un tiempo donde hasta donde no aparezca la vacuna, donde no aparezca una solución, la iglesia tiene que empezar a tomar otra dirección. Tenemos que orar, tenemos que estar atentos, porque estamos ante el comienzo de una nueva iglesia. Así como le estaba pasando a ellos. Ellos estaban al comienzo de una iglesia. Ellos estaban al comienzo de la iglesia. Todo lo que habían conocido hasta ahora ya se había terminado. Y hoy estaban al comienzo de algo nuevo. Ahora ellos estaban yendo hacia Emaús. Ellos estaban yendo hacia el oeste, donde se ponía el sol, donde iban a encontrar la oscuridad. Y créame, mi hermano, mi amigo, que tal vez en tu vida, en este tiempo, tú vayas caminando y te des cuenta que estás yendo a caminar hacia lo oscuro, hacia lo que se termina, hacia donde se viene la noche, como decimos nosotros, y no hay ninguna esperanza. Pero fíjense en lo que pasó en el camino.
ellos venían hablando. ¿Y quién se les acercó? Se les acercó Jesús. Se les acercó Jesús un poquito más hasta que lo vieron. Y cuando lo vieron le preguntó, ¿qué están hablando? Esta es una imagen hermosa. Porque yo pensaba, ahora, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de un tiempo donde no sabemos qué hacer, ¿saben qué? Jesús se está acercando a nuestro camino. Jesús se está acercando y nos está preguntando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que los tiene así? Y tal vez nosotros le diríamos, ¿eres el único ser en este planeta que no sabe que hay una pandemia que nos afectó a todos? Tal vez nuestra respuesta sería así, no como le dijeron ellos, el único forastero que no sabe lo que está pasando en Jerusalén. Él se está acercando y Él está cerca nuestro y está caminando. Él está caminando, pero hay una cosa interesante, que Él está caminando con nosotros, que está caminando con ellos y Él va a caminar con nosotros y nos va a acompañar en todo lo que lleve este camino. Él no va a detener el camino. Él no va a cortar lo que estamos haciendo. Él viene para acompañarnos. Porque es necesario que muchas veces pasemos por algunas cosas donde muchas cosas vamos a aprender. Nosotros de esto tenemos que aprender. De esto Dios nos va a sacar adelante. De esto nos va a fortalecer. De esto va a ser una iglesia que va a salir al mundo. De esto va a ser una iglesia donde va a transformar el mundo. Nosotros tenemos que empezar a mirar que aunque estemos yendo hacia la oscuridad, aunque estemos yendo al ocaso y que parezca que todo se termina, Jesús está caminando adelante nuestro para acompañarnos y escuchar lo que estamos pasando. No solamente que Él sabe lo que estamos pasando, sino que Él permite que lo hablemos. ¿Saben que una de las cosas más importantes que uno puede hacer cuando uno tiene angustia, cuando uno tiene un dolor, cuando uno está en depresión, lo mejor es poder sacarlo hacia afuera, poderlo contar, expresarlo? Y justamente Dios lo que está haciendo es poniéndonos a Jesús en nuestro camino, para que nosotros podamos expresar. Por eso en este tiempo, exprésale a Dios, habla con Dios, cuéntale lo que le está pasando en oración, búscalo en este tiempo, aprovecha. Si tienes tiempo donde tú no tienes trabajo, no estás trabajando, aprovecha para que Él te pueda bendecir, donde tú puedas hablar con Él. Él decidió estar con ellos en todo el camino, los acompañó hasta el final del camino. Y Él nos va a acompañar hasta el final. Pero lo interesante es que Él no se fue. Y cuando llegaron a destino, Él se hizo como que estaba lejos. Entraron a la casa y Él se hizo como que se iba lejos. Y ellos que hicieron, lo invitaron. Lo invitaron a su casa para compartir la mesa, para estar con Él. Y dice que cuando estaban en la mesa, cuando bendijo los alimentos, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Él. Y empezaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino? Miren, es muy probable que tú no lo estés viendo a Jesús en este tiempo. Pero cuando termine todo, cuando llegues, no solamente que te acompañó, sino que Él puede venir a tu hogar. Él puede venir a tu vida. Él puede venir a tu corazón. Tú lo puedes invitar a Él para estar contigo. Y esto es lo que tenemos que aprender de este pasaje, de que cuando llegaron a lo más oscuro de su vida, miraron y lo invitaron a Jesús a su casa. En este tiempo, si tú estás llegando a lo más oscuro de tu vida, si tú estás tocando fondo,
¿Sabes qué? Jesús está ahí, al costado del camino, esperando que tú lo invites a estar en tu corazón, que tú lo invites a estar en tu hogar, que tú lo invites a estar en tu vida. No pierdas esta oportunidad, porque Él está aquí, y Él está aquí para ayudarte. Y cuando se dieron cuenta de que era Jesús, no les importó que era de noche, no les importó que había que caminar casi 10 a 12 kilómetros, se volvieron de noche a contarle a otros lo que Jesús había hecho. Por eso les digo que la iglesia no va a ser la misma, porque Dios en este tiempo va a hablar con nosotros. Dios en este tiempo va a estar en nuestros hogares, en nuestro corazón. Dios en este tiempo va a impactar nuestras vidas. Van a ver cómo Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios va a estar con ustedes en todo momento. Piénsenlo, véanlo, medítenlo. Jesús está con nosotros en medio de esta dificultad. Él nos está acompañando y Él quiere transformar nuestra vida como lo hizo con estas dos personas, que cuando se dieron cuenta que Él los había acompañado, que había estado con Él, fueron inmediatamente a contarles a otros que lo habían visto vivo. Porque si hay algo que tenemos que aprender, es que muchos de los grandes hombres de la historia, como hemos celebrado hace poco nuestra independencia, donde tuvimos héroes en la historia de nuestro país, pero si usted quiere ir a buscar esos héroes, puede ir a las tumbas a visitarlos. En las tumbas ellos están y están sus cuerpos. Pero este héroe que quiere traer la independencia de nuestra vida, la independencia de nuestro corazón, donde quiere darnos la total libertad como iglesia, como seres humanos, como personas, esa persona está viva. Porque ese es Jesús, que vive y está con nosotros y está al lado nuestro y está en nuestro hogar. Por eso, en este día, es el día que debemos invitar a Jesús a venir a nuestro hogar. Dejarlo que se sienta en nuestra mesa, dejarlo que Él dirija nuestras vidas, dejarlo que Él tenga el control y tome el control de nuestras vidas. Y verán cómo Dios va a hacer milagros. No solamente en su vida, sino en la vida de otros. Señor, en este día, oramos, Señor. Oramos pidiéndote, por favor, que tú nos des, Señor, en este tiempo fortaleza. Que tú nos des esperanza. Señor, que tú puedas proveer. Queremos agradecerte porque hasta aquí tú siempre nos has ayudado de una manera u otra. Tú nos has ayudado, Padre, y que podamos ver que tú estás con nosotros, que tú, Jesús, nos estás acompañando. Por eso en este día, y allí cuando estás, allí en tu casa, toma la mano de tus seres queridos. Si estás solo, toma la mano de Jesús. Y aquellos que están con sus seres queridos, tomen sus manos, tomen la mano de Jesús y oren, invítenlo a ser el Señor de su vida y digan: Señor Jesús, en este día yo te pido que tú puedas ser el Señor de mi vida, que tú puedas tomar el control de mi vida, que tú me puedas ayudar. Quítame toda angustia, quítame todo dolor, quítame toda desesperanza. Y Padre, que yo pueda poner la esperanza en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Aunque veamos que todo el mundo está sin control, que está sin rumbo, que nosotros podamos tener el rumbo que viene de ti, la esperanza que viene de ti. Señor, oramos en este día y te agradecemos, Señor, porque tú en este día vas a transformar, Señor, la iglesia, nuestra vida y nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Que Dios le bendiga y dejen que Jesús sea el Señor de sus vidas.